sombrero cordobés, ¿no? Ahora tengo muchos vaqueros. Sí, sombreros vaqueros. De western de verdad, sí. ¿Pero por lo de Gary Cooper o...? No, de rodajes, de cosas de antes. O sea, pero tú tienes ese fetichismo de los sombreros. Hay personas que tienen que llevar un sombrero, es decir, pero... No, a veces uso boinas y cosas Sí. de eso. Pero cuando trabajas, cuando ruedas, cuando tienes que... Cuando hace sol, cuando llueve, cuando... Yo conocí a alguien que o se ponía algo en la cabeza o no era capaz de escribir nada. Creo que ahora es cuando estamos. Y te digo buenas tardes. Buenas tardes. Y te digo que para mí esta es la continuación de una charla, conversación, tertulia o lo que quieras, que interrumpimos hace 12, 13, 14 años. Por lo menos. Y no creo que sea mucho suponer que eso es verdad. Es verdad, y como mínimo 14. Como mínimo 14 años. Yo creo. Es decir, ¿dónde fue esa última conversación? Pues pudo ser en una guardilla cerca de la Plaza de España. Puede ser una guardilla cerca de la Plaza de España. Por cierto, que ahora se han puesto de unos precios realmente. Bueno, ahora es un lujo. Es un lujo. No sé por qué la dejé. Bueno, en cualquier caso. Pero ¿dónde estábamos vitalmente? Y no me refiero tanto a ti o a mí en concreto. ¿Dónde estábamos vitalmente hace esos 14, 15 años? ¿Cómo éramos? Pues no éramos demasiado distintos que ahora, ¿no? Lo que pasa es que estábamos como muy al principio. Quizá teníamos más ilusión. Éramos más inocentes, seguro. Quizá éramos más buenos. Seguro. Tenemos más fe. Seguro. Y casi más ganas de luchar. O por lo menos nos creíamos más que esa lucha era útil y conducía a algún sitio. Y ahora nos damos cuenta de que... Ahora seguimos, yo creo que seguimos igual, pero con bastante reticencia. Ya. Por ejemplo, nos decimos eso, e insisto, que no es que nos digamos tú a mí y yo a ti, nos decimos en general eso de que no creemos en nada, no creemos en nada. En el fondo creemos en todo, pero es distinto. ¿Es que está de moda no creer en nada o...? Debe estar de moda decirlo. Yo creo que es mentira, que seguimos creyendo en cosas, a lo mejor no en las mismas o de la misma manera, pero si no se creyera en nada, no tendría sentido estar aquí, ¿no? Eso también lo decimos, que no tiene sentido el estar aquí si no creyéramos nada, o si no tuviéramos ilusiones, o si no lucháramos por algo. Y en el fondo a lo mejor somos animales, es decir, que tenemos que seguir viviendo, ¿no? Poco a poco. Yo siempre me acuerdo, perdona Pilar, yo siempre me acuerdo de un verso de Rubén Darío que, contando una etapa de desencantos y demás, al final decía: Señor, que la fe se muere, dame tu mano, Señor. Pues a lo mejor la fe también se muere, ¿no? Yo creo que todo se muere cada día, pero todos los días hay que hacer lo posible por que vuelva a nacer. ¿Y tú lo haces? A veces estoy excesivamente cansada y me creo que soy absolutamente incapaz de seguir, pero entonces me sale esa especie de tozudez mía, que yo creo que es lo que ha hecho que continuara, y sigo. El EPUR se mueve, ¿no? Y sin embargo se mueve del famoso. Hace esos años, 14, 15, los que sean, mejor será, peor será Meniallo, peor será con Tallos, ¿no? Tú hacías básicamente un trabajo de televisión, ¿no? Sí, en informativos, además. Además en informativos, en esta casa. Bueno, quizá en aquella época ya empezaba a dejar los informativos. ¿Cuánto tiempo, por tanto, llevas tú? Porque sigues en televisión, claro. Sigo en televisión. Aunque haces poco, realmente poco. Todos hacemos menos ahora. Todos hacemos menos, quizá porque somos más y el pastel a repartir nos toca menos, ¿o no? Me parece que no es momento de tocar el tema. Porque... También hay que no menear. Sí. Pero en cualquier caso, ¿cuántos años llevas en este negocio? Pues yo empecé, creo que en el año 62. Empecé a intentar empezar en el año 62. ¿Cómo fue? Bueno, pues fue visto desde ahora bastante insólito. O sea, fue llegar y llamar a una puerta de un despacho donde estaba Fernández Asís y donde yo, de una manera supongo que un tanto ingenua, dije: yo quiero trabajar aquí. Y entonces Asís me dijo: pero ¿tú sabes algo de esto? Y dije: no, yo nada. Y no sé, quizá por esa aparición tan insólita, pues tuve la oportunidad de ir aprendiendo y de
así contado ahora parece muy fácil, la verdad es que no fue fácil Sí, ¿verdad y que pasó muchos años desde que yo llamé a ese despacho hasta que empecé a hacer algo. Sí, es cierto. Años. Cuando estas cosas se cuentan, por ejemplo, la famosa historia del que empezó vendiendo periódicos, ¿verdad? Y al final tuvo una gran fábrica de coches y demás. Suena tan fácil, ¿no? Sí. Pero ¿cuántas cosas te dejas por detrás, no? Muchas. ¿Cuántas puñaladas te dan y cuántas a veces tienes que dar, no? Muchas. Cuán crueles son y a veces cuán crueles somos, ¿no? Bastante. Bueno, entonces debías ser de las pocas, ¿no?, mujeres. Bueno, prácticamente era la única. Bueno, estaban las locutoras y había algunas en administración, en la casa, pero por lo menos intentando lo que yo pretendía no había nadie. ¿Y qué era eso? Quiero decir, o sea, ¿qué sensación producía ser la única mujer en este negocio entonces? A mí yo creo que en aquella época no me producía ninguna sensación porque no era consciente de que yo quisiera romper nada, ni de que quisiera hacer eso que ahora parece que era como una pequeña revolución, ¿no? O que ahora se puede pensar que era eso. No, yo creo que lo único que pensaba es que había algo que quería hacer y que eso estaba allí y que había posibilidad de hacerlo y que, bueno, que tenía que conseguirlo. Pero yo no me daba cuenta de si aquello era una lucha, si era una pelea. Evidentemente sí me daba cuenta cuando me ponían una zancadilla, que me las ponían, o cuando me daban una puñalada que me las daban. Piernas a veces, además, Sí. no solo con una. Pero no me lo planteaba como una lucha reivindicativa, como se podría, no sé, interpretar ahora, en absoluto. O sea, yo sabía que quería hacer algo y que eso dependía de mi tenacidad y de mi insistencia y de, por supuesto, saber hacerlo, ¿no? Afortunadamente eres una demoledora de mitos o destructora de mitos. Y yo me alegro personalmente, porque, bueno, sí, la vida se mitifica. Por ejemplo, alguien diría de ti, y llegó un día hace no sé cuántos años, en el 62, a televisión, dispuesta a romper una lanza por el campo de la mujer. Sí, pero no era así. Y o sea, realmente... a lo mejor eso es muy bonito o es una imagen muy mítica, evidentemente, pero la verdad es que no fue así. O sea, yo no tenía ni idea de qué es lo que estaba haciendo, o sea, o de qué podía significar eso el día de mañana. Y cuando las zancadillas, puñaladas, etcétera, ¿hubo algún momento en que te diste cuenta de que quizá por ser mujer eran mayores o...? Quiero decir, ¿hubo un momento en que ya te empezaste a dar cuenta del tema, como se dice ahora? No como se puede pensar ahora. Es decir, yo creo que había una cosa que a mí me desanimaba mucho, que era muy simple, y era, bueno, pues que los señores quisieran ligar conmigo permanentemente. Pero yo tampoco me lo tomaba eso de una manera ofensiva. O sea, era algo que me molestaba y era algo que bueno, que me lo hacía todo mucho más complicado y más difícil porque cuando no pretendes nada parecido, pues es algo con lo que no cuentas y que era muy incómodo, porque además luego pues llevaba consigo una serie de malas interpretaciones o de gente que luego resulta que pasaba a no hablarte directamente o a hacerte la guerra, evidentemente. Pero yo insisto en que era muy inconsciente. O sea, es que a pesar de que no sean tantos años, yo creo que la evolución ha sido tan grande o ha ido tan deprisa que ahora no se puede imaginar que en aquel momento yo no pensara de otra manera. Y la verdad es que no pensaba de otra manera. Pero ¿no crees que es cierto que en la vida se simboliza después? Es decir, cuando la gente vive le dan un sentido a esa vida. Es decir, y a lo mejor... Sí. Yo conozco personas que luego más o menos han triunfado y que han salido de su pueblo, de donde fuera, es decir, con un paquete de libros, una boinita, una gabardinita o lo que fuera, y que han empezado a trabajar y que luego han triunfado de alguna manera o dicen que han triunfado de alguna manera. Y entonces siempre le añaden esto, hay que ver, y salió dispuesto a conquistar el mundo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que nadie sale dispuesto a conquistar el mundo, o sea, sale a ver si come ese día, es decir, y no se da cuenta en absoluto. O sea, yo quizás soy más consciente de eso ahora que antes, o quizá esa imagen yo me la podría ver más de acuerdo con mi situación actual que con la de entonces. Yo creo que aquella época era completamente distinta, que no se puede, o sea, no se puede comparar a ningún tipo de reivindicación ni de movimiento de los de hace 5 años para acá, por ejemplo.
y que no, que mi planteamiento era mucho más insensato, mucho menos producto de una reflexión, y que yo no me daba en absoluto cuenta de lo que estaba viviendo. Y ahora sí se podría contar de esa manera épica, pero no era así. O sea, yo creo que no era, que era mucho más sencillo, o sea, que era más a lo mejor más revolucionario, pero sin querer. Sí. Es decir, yo no era consciente. Era más puro. A propósito, eras muy guapa entonces, muy aparatosa. ¿Sigues estando guapa? Yo creo que no, yo no he sido nunca guapa. Sí, cuando hablabas de eso de ligar. Oye, ¿y no has tenido nunca que jugar con las mismas armas? Me explico, claro. Sí, explícate. Me explico. Si alguien intentaba ligar contigo, ¿tú nunca intentaste ligar para...? No, a mí ese tema me enfurecía muchísimo. Sí, o sea, me enfurecía porque perdía los papeles. O sea, claro, o sea, como soy de un carácter más bien violento, pues nunca podía mantener una cosa, o sea, casi nunca conseguía llegar a un acuerdo cordial, sino que tiraba la casa por la ventana, ¿no? No, yo casi siempre que he intentado ligar era porque me gustaba alguien, no pretendiendo nada. Mira, ¿cuándo empezaste a ver que el cine podría ser una de tus grandes vocaciones y grandes cosas? Bueno, yo creo que desde que tenía uso de razón lo único que a mí me interesaba era el cine. ¿Y ibas mucho al cine? Era el único sitio donde iba, estaba permanentemente en el cine. Pero yo creo que eso también forma parte de una época muy determinada y de una educación, es decir, los niños de entonces no teníamos, no sé, las posibilidades de juegos de ahora ni la libertad de ahora, entonces pues yo recuerdo que donde mejor me encontraba era en el cine. Al margen de eso, yo era una niña especialmente muda y tímida y solitaria, y entonces el cine para mí era el sitio donde me encontraba más cómoda y no sé, era otro mundo, era mi mundo. Tú que entiendes mucho de eso, Pilar, ¿sería posible que el éxito del cine tenga más que ver con lo que acabas de escribir, un sitio cerrado, oscuro, donde te aíslas y vives vida de los demás? ¿Tiene más que ver con eso que con los valores más o menos artísticos o de entretenimiento de la película en sí? Hombre, ahora ya creo que es distinto. Pero yo creo que una de las magias del cine es ese poder de aislamiento que, por ejemplo, no tiene la televisión. Es decir, te lleva más, te acerca, Sí. Pero debe haber cambiado la cosa debe haber cambiado mucho, porque yo conozco... Ha cambiado todo, porque, por ejemplo, yo creo que ahora a los niños les da igual ir al cine que no, entre otras cosas porque están acostumbrados a ver cine permanentemente en casa. Es lo que quería decir. Hay personas que no les gusta ir al cine y la misma película las ven tranquilamente y les gusta mucho verlas en televisión. Oye, ¿y te costó mucho también entrar en el mundo del cine? Es decir, ¿qué fue más difícil, romper la barrera de la televisión? No es que me costara, sino que sigue costando. Sí, es cierto, sigue costando. Pero tampoco pienso que sea mi caso especial en absoluto. Es decir, creo que el cine es una profesión muy dura, es muy difícil, es muy complicada, es muy compleja por ser una industria y por incidir en ella muchas cosas, y entonces creo que es muy difícil para todos. De todas formas, en aquella época, creo que estamos hablando del 60 y tanto, 67 o cosas así, tú ya ibas por ahí con un 600. Tengo que decirlo, Pilar, lo siento, estaba realmente decrépito. Sí, se caía el pobre. Se caía el pobre. Pero ibas por ahí con un 600. Tenías, de segunda mano. De segunda mano. Tenías, creo, una cierta independencia económica. No vivías en tu casa. Todavía sí, estaba... Bueno, sí, una especie entre azul y buenas noches que dicen en México. Y por lo menos dormía. Por lo menos dormías. Y bueno, vivías tu vida de alguna manera. Y ya entonces, te gustara o no te gustara, lo hicieras a conciencia o no lo hicieras a conciencia, ya eras el símbolo de una independencia femenina. Quiero decir, atraías, bueno, pues es que Pilar, si tiene coche, además, y va bien y tal, ¿no? Sí, yo creo que daba un poco más imagen de lo que en realidad era. Puede ser. Quizá por eso, por mi forma de actuar o por lo que se podía ver. Pero yo creo que eso me ha pasado siempre un poco. Es decir, hay una gran diferencia entre esa Pilar que se mueve y que se ve y luego la otra, la que está por dentro
es bastante distinta. Pero no hay duda en decir que ahora tú eres un símbolo y eso te debe probablemente fastidiar muchísimo. Yo no lo sé, pero si te conozco algo creo que no te gusta mucho ser un símbolo, ir por ahí con un cartel. Es decir, Pilar Miró, siempre que hacemos algo de mujer, incluso este programa mismo lo hemos titulado Mujer, fíjate, siempre que hablamos de este mundo, del feminismo y demás, siempre sales a relucir. Es decir, no hay periódico, televisión, radio, revistas donde, cuando tienen que hacer algo relacionado con esto, Pilar Miró. No es un peso de la púrpura excesivamente grande. No, a mí lo que casi más me pesa es ser un personaje. Así. O sea, ni me he acostumbrado, ni creo que me acostumbraré nunca. Es decir, creo que siempre hay ese desdoblamiento que en realidad empezó entonces, que una cosa es lo que la gente o lo que la prensa se empeña en decir que es o en pensar que es, y otra cosa es la que es de verdad. Entonces a mí, yo siempre he pensado que no es necesario ese estar siempre de cara al público. O sea, yo creo que no, yo creo que hay que trabajar más que hablar de lo que se trabaja. Y entonces yo eso, pese a lo que pueda pensar mucha gente, que supongo que habrá quien piense que me encanta, es lo que no me gusta, y además no me acostumbro, y además sigo rechazando un poco. Antes decías que eres una niña solitaria. ¿Tú te aplicarías el otro verso ese de a mis soledades voy y de mis soledades vengo? Pues casi, porque la niña fue creciendo pero no cambió demasiado, por eso te decía antes que casi somos iguales. Una conversación de este tipo tiene un problema de principio y un aliciente de principio. Pero los que nos ven probablemente han descubierto ya algo que es obvio, es que nosotros nos conocemos de antiguo y que mantenemos una especie de amistad y que, bueno, quizá haya fintas o que parezca que es en clave, es decir, que la conversación es en clave, pero no es nada en clave. Yo afirmo que en el fondo, es decir, la profundidad de tu carácter es una rebelión contra una soledad que te acompaña siempre. ¿Me equivoco o no? De alguna manera. No lo sé, lo que sí, quizá las cosas que he hecho siempre han sido como consecuencia de, o quizá como rechazo o como defensa. Es decir, posiblemente si yo no hubiera tenido esas características tan absolutamente contrarias a lo que da ese personaje o esa imagen, no hubiera hecho casi nada de lo que he hecho. Y yo creo que yo hago más cosas por reacción que por análisis de esto tengo que hacerlo así. No, o sea, suelo funcionar mucho por impulsos, y esos impulsos yo creo que suelen ser reacción de mi manía de esconderme, o sea, de mi tendencia a no estar. Sí, pero al mismo tiempo también me das la impresión de que buscas constantemente algo, alguien, y que ese algo y ese alguien cuando lo tienes lo destruyes. Es decir, me parece que eres una gran destructora. Pues me temo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué te empeñas en destruir cuando lo consigues? O cuando lo tienes al alcance de la mano. Pues no lo sé, quizá porque cuando llego a pensar que tengo algo, que me parece a mí que no lo tengo, empiezo a darme cuenta de que no es, o de que no es exactamente como yo pensaba que era, o como yo quería que fuera. Como tú querías que fuera. Claro, y lo cual es injusto, porque yo creo que hay que aceptar las cosas como son. Y entonces, bueno, pues sí, hay una tendencia a la destrucción de la que yo tampoco me salvo, pero que no puedo evitar. Y llega un momento en que empieza a ser preocupante. O sea, tú quieres ser una Pigmalión, supongo yo, es decir, construir la vida y las gentes a tu gusto, y cuando no te salen, te pegas un martillazo. No, ni siquiera quiero construirlas, no. No, yo es que me gustaría encontrarlas y que fueran como yo imagino que son, o como a mí me gustaría que fueran. Y claro, eso es absurdo. Lo extraño, Pilar, es que así todo tienes una legión de amigos. Entonces, el que entre tus amigos circula, no es un chiste, pero vamos, circula una especie de broma o algo así, ¿no? Cuando nos encontramos, dos o más amigos tuyos, es decir, uno dice yo soy el 127, otro dice bueno, yo soy el 35 y tal, y te siguen siendo profundamente fieles, a pesar de todo. Bueno, yo creo que tengo una gran suerte, y es la de los amigos. Creo que
que quizá no son tantos, yo creo que no son tantos, pero tengo muy buenos amigos. También es verdad que tengo unos enemigos de primera calidad. Sí. Es decir, lo que me parece que no tengo es un término medio. Es decir, Es tengo cierto. unos amigos que realmente merecen la pena y que están muy bien, o de repente tengo unos enemigos que además no entiendo por qué, pero que evidentemente también los tengo. ¿Por qué has hecho esa última película, Gary Cooper, que estás en los cielos? Que es nos pongamos como nos pongamos, digas lo que digas, que es una versión de tu vida. Yo nunca digo que no es. Por si acaso lo dices. Primero porque creo que ya era hora de que tocara temas que me afectan directamente. Es decir, yo llevo pues desde todos esos 12, 14 15, años 16. Tratando fundamentalmente cosas de época. Cosas de época para el público en general significa trajes largos, pelucas, esas cosas. Sí, o sea, como suelo decir, para mí los candelabros en un plato se ponen solos, porque es lo que habitualmente he hecho. Entonces ya hace tiempo que pensaba que necesitaba trabajar en algo de ahora. Y bueno, la idea de Gary Cooper en realidad salió pues también de una reflexión sobre un momento determinado de mi vida. Y entonces pensé que eso que con cierta visión con cierta perspectiva podía analizarlo y a mí me podía valer, pensaba que también le podía valer a los demás. En el estreno ocurrían cosas muy curiosas. Aparte de que hay referencias muy claras de situaciones, por ejemplo, aparte de la televisión y demás, pues se oían voces en el estreno diciendo, pues mira, ese es tal, o yo estaba allí, o estas cosas. Pero para mí tengo que también había otras reflexiones, no ya en voz alta, sino interiores, sobre personas que creían reconocerse, para bien o para mal, de alguna forma, en la película. Es decir, que eran personajes de la película más o menos disfrazados. Es lo que menos hay en la película. Probablemente, pero ya sabes que todos somos vanidosos y queremos vernos reflejados en todas partes. Pero así y todo, es decir, ¿has querido saldar cuentas con alguien? No, no. Y si saldo alguna cuenta sería siempre conmigo. Pero no, mi intención no ha sido esa. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que cuando haces una película o cualquier otra cosa, una cosa es lo que tú haces y luego otra cosa es lo que recibe cada uno, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo no he pretendido eso, he pretendido dar una situación y bueno, digamos que reflexionar sobre cómo no merece la pena ser, aunque se siga siendo, quizá. Pero yo entiendo que cada uno interprete la película de una forma. O sea, y además me parece respetable, es decir, que yo, si alguien me dice, bueno, pero tú con esto, no sé, lo que yo entiendo es algo que a lo mejor a mí no se me ha pasado por la cabeza, ¿no? Pero creo que el cine es así, o el arte en general es así. Vale. Naturalmente la parte de la operación, es decir, a mí me parece estremecedora porque de alguna manera refleja perfectamente tu propio caso. Supongo que todos los que nos ven ahora saben que tú tuviste una tremenda, brutal operación de corazón, de la cual saliste bien. Sí, afortunadamente. Pero yo creo que eso es una cosa, y además me he dado cuenta después de hacer la película, que es muy universal. Es decir, y también cuando yo me atreví a tocar el tema, no lo hice como algo personal, intransferible y que solo a mí me había pasado. O sea, no, creo que es algo que todos hemos vivido, Cierto. o que muchos hemos vivido. Que podemos vivir. O que se puede vivir. Y entonces, quizá también lo que trataría es de destrascender. Eso. Vale. Es la desdramatizar un poco la vida. Ya. Pero evidentemente ese periodo de tu vida, de la operación, la frontera, la vida, la muerte, etcétera, ¿te cambió mucho? Quizá algo. Sí. Quizá, por ejemplo, bueno, yo entonces me di cuenta de que no quería morirme. Así como el personaje de Unamuno, ¿no? Quiero morir, no me quiero. Sí, o sea, creo que no sé, que yo soy una persona con una cierta tendencia a la melancolía o casi te diría que al suicidio en alguna
en algún suicidio momento mental, digamos, suicidio mental. en algún momento de mi vida, y entonces creo que a partir de entonces es algo que no se me pasaría por la cabeza. Pilar, y esta nueva experiencia que estás teniendo ahora, vas a tener un hijo. Qué machistas somos, vas a tener un hijo o una hija, vamos. Pero bien, vas a tener algo vivo. ¿Qué va a ser para ti? ¿Qué crees que va a ser? Pues no lo sé. En principio, bueno, digamos que es una decisión. Ya. Digamos que es una decisión profundamente analizada, que es producto de la reflexión. Y bueno, pero quizá... piensa que en el futuro ya no podrás decir tanto a mis soledades voy, de mis soledades vengo, o sea, tendrás una compañía más. Espero. Sí, por pero supuesto. bueno, pero no, yo creo que, no sé, todo el mundo dice que la vida cambia y que todo cambia. Yo creo que si cambia, en cualquier caso será para mejor. Es decir, Evidentemente. me parece que se llega a un momento, o por lo menos yo llego a un momento o a una edad en que ya me sobro yo. Es decir, ya creo que tengo que combatir mi propio ego, por un lado, ¿no? Y por otro lado, quizá necesito querer a alguien. Pobre Pilar. Digo pobre Pilar porque te vas a dar cuenta. Luego De a eso es pesar de mentira. todo lo que luchas, es decir, lo que nace, le quieres, le cuidas, le mimas, le acompañas, quieras o no quieras. Yo voy a terminar ahora contando algo que no contaste en tu película y quizá te pueda definir un poco. Tú no contaste en la escena final de tu película, bueno, quiero decir, la escena de la operación, tu propio caso entero. Es decir, o sea, tú habías vivido una época que no podías ni respirar, ¿no? O con la enfermedad, más o menos, te cansabas y demás. Sí, pero por eso digo que la película no es... Vale, pero déjame contar tu caso. Entonces tú te fuiste a la sierra. Olvidemos la película, es tu caso. Tú te fuiste a la sierra. Te dejaron una casa, estuviste allí unos días. Estuve 2 meses. O 2 casi meses, 3 2 meses. Había como una especie de loma de colina, ¿no? Antes de la operación no podías ni andar. Y un día saliste, viste aquella colina. Empezaste a andar. Y empezaste a subir la colina. Y veías que podías, y que respirabas, y que llegaste a la cima. Quizás sea el símbolo de tu vida. Muchas gracias, buenas tardes, que te sea leve la semana, y a todos lo mismo. Gracias. A propósito, es cierto que Gary De Cooper... prisa se ha pasado. Gary Cooper se pasa deprisa, sí. A veces no. Que Gary Cooper era un ídolo de tu vida, de tu niñez. ¿De cuando era Sí, pequeña? no me lo habías contado nunca. Gary Cooper, Burt Lancaster, Kirk Douglas, todos ese tipo. Lo que pasa es que Gary Cooper, como se murió, ¿Qué mujer más mujer? Porque no eran no eran. los guapos no me han gustado nunca. Y las mujeres, vamos a decir, las artistas, ¿no? Me gustaba mucho Ambly, Ah, pero era más cursi que un rigodón. pero a mí me gustaba Sí, Ambly, sí. o por lo menos me gustaban las películas que hacía Ambly. Mira que en el fondo eres una Y sentida. June Allison Ah, me qué gustaba. idea, sí. ¿Sabes? Como aquí vemos las películas dobladas, luego te llega una sorpresa, porque la Claro. June Allison tenía una voz horrorosa. June Allison tiene Oh, horrorosa. una voz absolutamente ronca, sí, sí. Es una pena, de vez en cuando debían de dar películas auténticas, porque las voces, ¿tú no crees? Sí, claro, bueno, yo creo que siempre tendrían que dar una versión original. Sí, porque es que las voces forma parte, ¿no? Integral del Sí, sí. invento. Tú imagínate esa de Beckett entre Richard Barton y el Peter Sí, O'Toole, claro, sus voces, claro. aunque no las entiendas. Aquí ha pasado siempre eso tan siniestro de que ves películas donde los actores han tenido un Oscar, por ejemplo, Sí, y en realidad no sabes por qué Ya. te quitan la mitad. Es decir, es la de conocimiento. ¿Y eso de qué viene? ¿De qué viene? Que es que el público no las acepta. yo creo que sí las acepta. Eso viene de una antigua decisión gubernamental de